Reddit pregunta, ¿qué es lo peor que oíste fingiendo estar dormido? Cuando tenía unos 12 años estaba durmiendo en una habitación de hotel con mi tío. En realidad no dormía, estaba jugando con el celular en silencio. En un momento él se levantó para ir al baño y antes de salir me habló en voz baja, convencido de que yo estaba dormido. Me dijo, sé que algún día vas a cumplir todos tus sueños. En ese momento yo estaba pasando uno de los peores bajones de mi vida. Mis padres preferían pasar tiempo con mis hermanos, apoyarlos en todo, y a mí nunca me tomaron en serio cuando dije que quería ser escritor. Sentía que no importaba. Escuchar esas palabras, sin que él supiera que yo estaba despierto, fue la chispa que necesitaba. Hoy estudio para ser escritor y mi tío estuvo presente en cada momento importante de mi vida. Él no lo sabe, pero para mí, es mi verdadera familia. Tenía 7 años cuando escuché a mis padres discutir en su habitación. No gritaban, pero hablaban de algo que no entendía del todo. Decían que se iban a separar. Al día siguiente, durante el desayuno, me dijeron que mi papá se iba a otro país por trabajo. Dijeron que era temporal. Pasaron 7 años desde ese día. Nunca volvió. Nadie volvió a hablar del tema, como si nunca hubiera pasado, pero yo siempre supe que lo que escuché esa noche fue la verdad. Una noche fingí estar dormido en casa de mi tía. Escuché que alguien entró al cuarto y cerró la puerta. Era mi tío. Dijo, con una voz que nunca le había escuchado antes, que mi abuelo había sufrido un paro cardíaco y había muerto. Me quedé inmóvil, con los ojos cerrados, intentando no llorar para no despertar a mis primos. Esa fue la primera vez que entendí lo que se siente enterarse de una muerte en silencio, completamente solo. Cuando era chico, escuché a mi mamá decirle a mi abuela que mis gatos se habían escapado. Lo creí durante años. Tiempo después, escuché por accidente que en realidad los había envenenado. Ese día no lloré frente a ella, pero algo se rompió. Desde entonces, nunca volví a verla de la misma manera. No fue solo perder a mis mascotas, fue perder la confianza. Una noche fingí estar dormido y escuché un golpe fuerte seguido de un grito desesperado de mi mamá. Salí de mi cuarto y la encontré en el suelo, con la cabeza llena de sangre. Una repisa se había caído encima de ella. Mi papá gritaba, llamaba a una ambulancia. En medio del caos, después de llevarla al hospital, cuando volvimos a casa, nos habían robado todo. Ropa, electrodomésticos, lo poco que teníamos. Más tarde supimos que el ladrón era un delincuente peligroso. Si esa noche me hubiera quedado dormido de verdad, probablemente no estaría vivo hoy. Estaba de vacaciones con mi familia cuando adopté un gatito que estaba muy enfermo. Solo lo tuve 2 días. Esa noche me dormí creyendo que iba a mejorar. A la mañana siguiente escuché a mi tía decir que el gatito había muerto durante la noche. Lloré en silencio durante casi 20 minutos antes de levantarme. Hoy tengo otro gato, y aunque aquel vivió poco, siempre siento que al menos conoció el cariño. Una madrugada escuché a mi mamá llorando mientras le contaba a una tía que mi papá había muerto. Tenía 9 años. Me convencí de que era una pesadilla. Cuando desperté, nadie me dijo nada. Me mintieron durante horas. Recién más tarde confirmé la verdad. Días después soñé que mi papá estaba vivo y me decía que, pasara lo que pasara, siempre iba a estar conmigo. Ese sueño me acompaña hasta hoy. Escuché a mis padres pelear mientras intentaba dormir. Mi mamá decía que quería divorciarse. Mi papá decía que se iba a matar. En un momento entró a mi habitación para despedirse. Yo fingí dormir. Al día siguiente, hablaron como si nada. Siguen juntos. Pero yo nunca olvidé esa noche. Cuando tenía 13 años escuché a mi mamá llorando mientras le pedía dinero a un primo porque no alcanzaba para comer. Me hice la dormida, pero lloré en silencio. Desde ese día prometí que iba a estudiar y esforzarme para que nunca más tuviera que pasar por eso. Hay días en los que quiero rendirme, pero ese recuerdo siempre vuelve. Una noche escuché a mi mamá decir, no quiero vivir. No recuerdo exactamente las palabras, pero el dolor en su voz fue real. Empecé a llorar en silencio y fui a su cuarto para abrazarla. Le pedí que no dijera eso. Desde ese día nunca volvió a decirlo, pero ese momento quedó grabado en mi cabeza para siempre.
Una vez fingí estar dormido porque no quería ir al colegio al día siguiente. Estaba acostado con los ojos cerrados cuando escuché a mis viejos hablando en la cocina. Mi mamá decía que no sabía qué hacer conmigo, que sentía que yo iba a ser un problema de grande porque no le ponía ganas a nada. Mi papá respondió algo tipo, déjalo, total no va a llegar muy lejos. No gritaban, lo decían tranquilos, como si hablaran del clima. Al día siguiente me despertaron como siempre, me preguntaron si había dormido bien y me hicieron el desayuno. Nunca les dije que los escuché, pero desde ese día entendí que hay cosas que los padres dicen creyendo que no dejan marca, y dejan una gigante. Cuando era adolescente me hacía el dormido para quedarme despierto con el celular. Una noche escuché a mi hermano mayor hablar por teléfono en el pasillo. Se reía, pero era una risa rara, forzada. Estaba diciendo que todo estaba bien, que no necesitaba ayuda, que exageraban. Después colgó y se quedó en silencio. Literalmente en silencio, como 2 minutos sin moverse. Al día siguiente actuó normal, chistes, memes, todo. Años después me contó que esa llamada era para cancelar una cita con el psicólogo porque le daba vergüenza. Spoiler, terminó yendo igual. Reddit dice, hablen, pero en la vida real a veces la gente tarda. Una madrugada estaba despierto porque tenía insomnio y escuché a mi viejo en la computadora. Pensé que estaba trabajando, hasta que escuché un, sí, te extraño. Me quedé helado. Resulta que estaba chateando con una ex. No era una película, no había música dramática, era solo un tipo grande escribiendo boludeces románticas como un adolescente. Cerré los ojos y me hice el dormido cuando pasó por el pasillo. Nunca dije nada. Mis viejos siguen juntos. Yo sigo usando auriculares. Me hice el dormido en una reunión familiar porque no tenía ganas de socializar. Escuché a mis tíos hablando de mí. Uno dijo que yo era el raro, otro que seguro iba a vivir de mis viejos toda la vida. Mi abuela los frenó y dijo, déjenlo, al menos no es un forro como ustedes. No voy a mentir, fue humillante y reconfortante al mismo tiempo. Reddit te dice, corta contacto, pero la vida real es más rara, seguí yendo a las reuniones, solo que ahora llevo auriculares. Una noche estaba despierto scrolleando YouTube y escuché a mi mamá hablar sola en el living. Pensé que estaba en el teléfono, pero no. Estaba practicando lo que le iba a decir al médico al día siguiente porque le daba vergüenza. Repetía frases, se corregía, suspiraba. En ese momento me cayó la ficha de que los adultos no tienen todo resuelto, solo improvisan con más experiencia. Al otro día me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí. Mentira. Pero bueno, así funciona la familia. Muchas gracias por ver el video. Si quieren más, suscríbanse y denle like. Tengo una gran colección de videos como este en el canal. No se olviden de comentar qué les gustó o qué cambiarían. Chao.